Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Carrusel de Historias para el Alma por Spotify, Jesús María y José Lecturas por YouTube y por TikTok. Y el día de hoy vamos con nuestro tercer día para hablar de los santos ángeles. El credo profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Por lo tanto, si Dios es el creador de todo lo visible, como nosotros corpóreos, es creador de los planetas, de los árboles, de las flores, de las plantas, de los animales, de todo lo que se puede ver o tocar. También es creador de lo que no vemos. Por lo tanto, es creador de los ángeles. Como decíamos en el capítulo de ayer, los ángeles son seres no corpóreos, quiere decir que no tienen cuerpo, pero son seres inteligentes, diferentes entre uno y otro. Es como si fueran distintas especies. Cada uno es distinto al otro por muchísimo. La existencia de estos seres no corporales en la Biblia la llamamos habitualmente ángeles. Es una verdad de fe en la Biblia y en la doctrina de la Iglesia. El gran doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, dice: el nombre de ángel indica su oficio, que es un servidor, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Y analizando el nombre de ángel, estaríamos hablando del último de los niveles de los ángeles. Hay 3 tríades o grupos de ángeles y en el último grupo están los ángeles. Por lo tanto, es distinto un ángel a un arcángel, a una virtud. Entonces mal llamamos genéricamente a todos los ángeles. ¿Le tenemos que poner un nombre a nuestro ángel guardián? Absolutamente que no. Los únicos nombres que nos nombra la Sagrada Escritura: Miguel, Gabriel y Rafael. Fuera de ellos no tenemos que nombrar a ninguno otro, porque tenemos que recordar que Dios creó espíritus de luz, inteligentes, bondadosos, amorosos y serviciales, para ayuda del hombre y para servicio de Dios también. Que hubo una rebelión, que hubo 2 bandos, seres de luz buenos y los seres de luz malos, que llamamos demonios, que llamamos ángeles caídos. Entonces, les llamamos así en cuanto a su oficio. Por decir, los querubines están todo el tiempo en la presencia de Dios, alabándolo, viéndolo, llenándose de Él. Eso es a lo que ellos se dedican. Distintamente a un ángel de la guarda que está en custodia de alguno de nosotros. Nada de supersticiones, de invocar a tu ángel guardián y pedirle su nombre, o de llamar al ángel del amor, al ángel de la prosperidad, al ángel del dinero. Eso no, porque en lugar de llamar a esos ángeles de luz buenos y perfectos, estamos llamando a los ángeles que dijeron no sirvo, a los ángeles caídos que llamamos diablos o demonios. Así que fuera todo ese pensamiento de la New Age, ángeles de colores, ángeles con nombres, etcétera. Quítalos, bórralos de tu mente, quítalos de tu casa si tienes imágenes. Los únicos seres que tenemos que llamar por su nombre son los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Le pertenecen. Nos lo dice Mateo 25:31. Fueron creados por y para Él. Son mensajeros de su salvación. De la encarnación a la ascensión, la vida de Jesucristo está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la Iglesia. Gloria,
que lo decimos todas las veces que estamos en la Santa Misa. Los ángeles lo protegen, le sirven, reconfortan en muchas partes de la vida de Jesús. También los ángeles evangelizan, anunciando la buena nueva y la resurrección de Cristo. Luego entonces, la Iglesia se beneficia de la ayuda poderosa de los ángeles o de estos seres espirituales. Y el día 29 de septiembre celebramos la memoria de San Miguel, San Gabriel, San Rafael. ¿Y cuál es el verdadero culto que debemos dar a estos seres espirituales creados por Dios? Recordemos que como la Santísima Virgen y todos los santos ya están gozando de la presencia de Dios, al igual que estos seres espirituales, son intercesores, no son Dios, por lo cual nuestra petición siempre debe de ser por intercesión. Así que cuando tú pidas, por ejemplo, a San Miguel Arcángel, es pedirle que por la intercesión de San Miguel Arcángel, Dios nos regale alguna gracia, alguna ayuda, o por intercesión de el Santo Ángel, lleve a los pies de nuestro Señor nuestras gracias por alguna petición cumplida, por algún milagro. Pero como tal, sí son seres que nos ayudan, pero sobre todo su intercesión. El poder, todo es de Dios. Así que si alguien o algo toma el lugar de Dios, ya no estamos caminando con Dios, estamos en el otro extremo. Hoy día es muy fácil que caigamos en estas corrientes. Es bastante grande el comercio de supuestos ángeles con diversas posturas, razas, tamaños, formas, atributos y poderes. Abundan también los libros sobre el tema. Todo culto de ángeles que sustituya o supere al culto que le debemos a Dios es considerado por la Iglesia Católica como idolatría, y todo intento de diálogo con ellos es considerado como espiritismo. Podemos pedirle que intercedan por nosotros ante Dios, y solo con fines tendientes a nuestra salvación. Este es el único culto válido. Así que sí, ponen que el ángel para llamar dinero, el ángel del amor, el ángel de la prosperidad, el ángel de tal o cual, o eso, todo falso, todos ángeles caídos, todo de la nueva era, engaños del maligno enemigo. No caigas. Y ahora solamente como un apartado en cuanto a los ángeles, porque también sabemos que los ángeles caídos, demonios o diablos, son espíritus creados por Dios que en un momento dado cayeron. ¿Y quiénes son estos ángeles? Mateo 12:26. Satanás es una palabra de origen hebreo que significa impedir, oponerse, hostigar. Inicialmente hacía referencia a un enemigo terrestre. La primera vez que en la Biblia se refiere a un ser espiritual demoníaco es en la Primera de Crónicas 21:1. El judaísmo tardío lo llama Belial o Belzebub. Mateo 12:27 también nos lo dice como príncipe de las tinieblas. El nombre de Lucifer significa estrella de la mañana y hace referencia a un texto de Isaías sobre la caída del rey de Babilonia que la tradición cristiana asoció a Satán en conexión con Lucas 10:18, que nos dice: «Como caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora, has caído en las honduras del abismo». Isaías 14:12-15. Diablo, del griego, significa división. Una persona que divide es una persona diabólica. La palabra demonio es de origen griego y hace alusión a seres sobrenaturales, peligrosos al hombre. En la tradición cristiana
Satán o Satanás aparece como un ser espiritual opuesto a la obra de Dios y como el tentador que intenta desviar al hombre del camino del bien y de la verdad. El satanismo es un conjunto de ritos y creencias que intentan rendirle culto a este ser y a los demonios. Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, en una audiencia general de la Basílica de San Pedro, expresó lo siguiente: el mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad misteriosa y pavorosa. El demonio es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y sigue actuando. Es el que incida sofísticamente el equilibrio moral del hombre, el pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de las confusas relaciones sociales. La doctrina del magisterio respecto a los demonios se encuentra en el Concilio IV de Letrán en el año 1215 y se puede reducir a dos afirmaciones. La primera dice: aparte de Dios, todo cuanto existe ha sido creado por Dios. La Iglesia enseña que fue un ángel bueno creado por Dios. Y dos, todo lo que en la creación se ha vuelto malo ha adquirido esa condición por su propia culpa, pues era bueno cuando salió de las manos de Dios. La victoria de Cristo sobre Satanás es de capital importancia en el Nuevo Testamento. Todo culmina en el destronamiento de todas las potencias del mal por Cristo. El hombre es personal y colectivamente responsable del mal. Sin nuestra perversidad carecerían de fuerza todas las potencias del mal. ¿Y cómo nos ataca este ser espiritual malo, demoníaco? Una forma ordinaria con la cual el demonio nos ataca es a través de la tentación. Pero también hay 4 maneras extremas. ¿Puede influenciar Satanás en las cosas o en las personas? Claro. Una de ellas se le llama infestación. Y infestación es un ataque al entorno de la persona. O sea, que el ataque de estos espíritus es a cosas, animales, plantas, a tu casa, a los objetos que nos rodean. La otra forma de ataque es la obsesión. Esta es la acción de Satanás sobre la mente de las personas. Pensamientos obsesivos e incontrolables, pensamientos fijos y perversos, intensos y permanentes que llevan a una persona a alejarse de Dios, cayendo innumerables veces en el mismo pecado que se ve como forzado en la voluntad a realizar. La otra forma de ataque se le llama opresión, y esto es un ataque psicológico, espiritual e incluso físico. Enfermedades raras, golpes, ver cosas extraordinarias, estados de inconsciencia, cambio de carácter, alteración de la personalidad, repulsión por Dios, enfriamiento de la fe, rechazo de lo sagrado. Y por último tenemos lo que es la posesión. Este es el caso más grave de todos y este es un grado máximo de influencia del maligno que tiene sometida física y psicológicamente a una persona. Solo los sacerdotes autorizados por obispo pueden realizar un exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? Es un rito liberador de una posesión. La persona humana es poseída en su voluntad, en sus afectos y en su cuerpo, nunca más en su espíritu, imagen y semejanza de Dios. Es lo único que no puede habitar o poseer el maligno. Esta última presenta las siguientes características y todas tienen que ir juntas, pues
Si cualquiera de estas se da por separado, entonces podríamos hablar de que tiene una desviación mental, psiquiátrica, psicológica. La primera es la fuerza corporal sobrehumana, agresiva y fuera de lo común, gritos. Así que, por decir, en el caso de una jovencita de escasos 50 kilos, tenga la fuerza de un hombre que hace pesas y que levante cosas de mucho peso, pues es una de las características. La otra es la doble personalidad o múltiples personalidades. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues normalmente que tenemos una voz, y pues yo no puedo tener una voz de hombre y de repente, siendo mi voz así, habla otra persona hablando de cosas que no conozco, que no he visto y dando características. Entonces, en ese momento, pues es la doble personalidad. La otra característica es que es el conocimiento de idiomas que no he aprendido. Lo otro es el rechazo o burla de lo sagrado. Si le presentas a la persona un rosario, una cruz, agua bendita, algún lugar sagrado, la persona va a rechazarlo o burlarse. Y por último, semblante oscuro, exceso de saliva y contorsiones corporales que no pueden explicarse por ataques convulsivos. Esto pues lo hemos visto en muchas películas, sacar saliva, o a veces no es saliva, a veces es sangre o a veces no es sangre, a veces son hasta cosas, animales que sacan de la boca, clavos, cosas que vomitan, contorsiones que jamás un ser humano podría hacer ni aún teniendo mucha práctica. Entonces, si alguna de estas cosas que hemos nombrado son aisladas, o sea, es una u otra, puede ser algo psiquiátrico, pero si están reunidas todas en una sola persona, entonces estamos hablando de una posesión demoníaca. Todo esto es consecuencia de flirtear con el enemigo, o sea, esto es consecuencia de jugar con el enemigo, dejar entrar el enemigo a casa con rituales esotéricos, ocultistas, santería, brujería, la cuija, espiritismo, metafísica, curso de milagros, control mental, amuletos, adivinación, gnosticismo, rosacrucismo, astrología, lectura de cartas, y podemos enumerar muchas cosas, muchas maneras de dejar entrar al enemigo en nuestra casa. Un simple atrapasueños, pues es una entrada a tu casa del demonio. A los niños a veces les ponemos cositas en las manos con ojitos, todo eso son entradas, son portales al maligno enemigo. Así que alejémonos de todas estas creencias y pongamos toda nuestra confianza en Dios y en sus intercesores, que son los santos, los ángeles y la Santísima Virgen. Y vamos terminando este capítulo de ángeles con la pregunta: ¿los ángeles de Dios vendrán al final? Y claro que sí. Los ángeles de Dios vendrán al lado de nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio. Así lo dice el Evangelio de Mateo 24:31. Y también los ángeles separarán a los malvados de los justos en el último día, en Mateo 13:49. Aunque no conocen el día del juicio, en Marcos 13:32. Nuestro Señor Jesucristo también dijo que los hijos de la resurrección serán como los ángeles del cielo, en Lucas 20:34. Dios enviará a sus ángeles en aquel día para lograr la liberación de todos sus hijos, así como cuando envió un ángel para liberar al apóstol Pedro después de que fue encarcelado por el rey Herodes. En Hechos 12:7-11 nos dice: los ángeles de Dios superarán en creces a los ángeles caídos, y el reino de Dios se instaurará para siempre. Así que, querido hermano, caminemos junto a estos seres de luz creados por Dios, llenos de inteligencia, llenos del amor de Dios, llenos de bondad, que solo quieren
ayudarnos porque para eso fueron creados, para servir a Dios y para ayudar al hombre. Invoquémoslo, pidámosle su ayuda, su protección, su intercesión. Y esperemos en un futuro hacer otro capítulo más de ángeles. Por el momento, que Dios te bendiga. Si te gustó, dale like, suscríbete, pero lo más importante es que lo compartas. Hasta pronto. Deféndenos sin previo contra l'equivoco.